justamente a partir de ahora para que todos quienes hoy día no nos pudieron acompañar puedan revisarla y esté disponible permanentemente. Dicho eso, entonces, y agradeciéndole a todos quienes ya nos acompañan en este momento, voy a dejar de compartir mi pantalla y ya vemos entonces ahí en cámara a Víctor Caro, jefe de la División de Información y Economía Ambiental, que nos va a dar un mensaje de bienvenida. Víctor, adelante, el micrófono es todo. Muchas gracias, Sergio, y muchas gracias al equipo que está hoy día presentando esta propuesta de reglamento y, por supuesto, un saludo fraterno para todas y todas quienes están en línea. Ya somos más de 80 personas, lo que muestra el interés que despierta este tipo de instrumento que, como bien sabemos, es parte de los instrumentos económicos para la conservación de la biodiversidad que nos propone la ley SIPAP. En específico, estos contratos de retribución que se enmarcan en este reglamento que vamos a presentar a continuación, básicamente permite retribuir o pagar a quienes conservan, restauran o hacen uso sustentable del ecosistema con objeto de reconocer su rol en la provisión de servicios esenciales como agua, paisaje o biodiversidad u otros. Este reconocimiento además permite financiar las actividades que ellos realizan, ¿no? Como un primer elemento de contexto, hay que decir que este reglamento que estamos presentando establece cuáles son esos contenidos mínimos que deben cumplir los contratos. Cuando hablamos de contenidos mínimos nos referimos a la duración, las obligaciones que se presentan de uno u otra parte, los mecanismos de verificación e inclusive el tipo de retribución. Y lo que busca es resguardar la integridad ambiental y, por supuesto, que habilitar estos contratos para que sean inscritos en el registro que va a ser administrado por el SPAP. A su vez, este reglamento permite retribuciones que son monetarias, pero también no monetarias, por ejemplo, asistencia técnica o equipamiento, y estas condiciones son acordadas libremente entre quienes son parte de este contrato, y esperamos que esto dé cuenta de las diferentes realidades territoriales y, por supuesto, de los tipos de relación que existen entre los proveedores y lo que entendemos como retribuyentes, que lo vamos a presentar aquí, de qué estamos hablando cuando hablamos de retribuyentes y proveedores. Y por último, este instrumento permite, y una cosa bien importante, que tanto las personas naturales, las personas jurídicas, organismos públicos y también los privados suscriban contratos. Es decir, tenemos una amplia base de sujetos quienes pueden ser parte de esta acción contractual en beneficio y de conservación de la biodiversidad. Por tanto, lo que buscamos con esto es, una vez más, colocar al SBAP ahí en la primera línea, en la frontera de lo que hoy día entendemos como la colaboración público-privada y público-pública para movilizar recursos hacia la mantención y recuperación de los servicios ecosistémicos, que hoy día se transforma, por supuesto, en uno de los elementos clave en cómo poder dar respuesta a nivel, por supuesto, que global, pero también nacional, regional y territorial a propósito de las necesidades que tenemos, ¿no? en distintas instancias nacionales e internacionales de financiamiento. Así que, bueno, estamos ansiosos de escucharles. Creemos que hemos trabajado fuertemente escuchando y recibiendo antecedentes previos para poder hacer un reglamento y proponerles un reglamento que esté a la altura de las necesidades, pero sobre todo de los objetivos de conservación que tenemos como Ministerio del Medio Ambiente y más general como país. Muchas gracias y bienvenidos y bienvenidas otra vez. Muchas gracias, Víctor, ahí por tu mensaje, tu contextualización y relevar la importancia de esta propuesta de reglamento que estamos presentando hoy día y que está sometido a consulta pública. Así que ahí agradecemos entonces a la jefatura de la División de Información y Economía Ambiental, Víctor Caro. Dicho eso, entonces, seguimos con nuestro programa y ahí le agradecemos a todos quienes se conectan y quienes nos saludan, a Lina Calderón, a Juan Croco, Felipe Barrido, Felipe Rodríguez, Milén Duarte, Tamara Troncoso. Muchas gracias a todos y a todas por acompañarnos. Continuando entonces con la actividad, ahora vamos a darle el pase a Camila Barraza. Camila es profesional del equipo de participación ciudadana del Ministerio del Medio Ambiente
y nos va a contar entonces en relación a los plazos de este proceso y cómo ustedes pueden participar y hacer sus observaciones. Camila, adelante, el micrófono es todo tuyo. Muchas gracias, Sergio. Buenos días a todos y todas las presentes. A modo de contexto, es importante mencionar que es una consulta pública. Una consulta pública, o también conocida como consulta ciudadana, es un mecanismo de participación presente en la Ley 20.500 sobre asociaciones y participación ciudadana en la gestión pública, y su objetivo principal es someter a consideración de la ciudadanía durante un periodo determinado de tiempo diversos instrumentos de política pública, en este caso de esta institución de regulación ambiental, permitiendo de esta forma y a través de diversos canales recoger sus opiniones para ser evaluadas y ponderadas. En síntesis, se busca que las observaciones puedan incidir en la propuesta final en concordancia con los objetivos de Escazú. Pasando a la siguiente diapositiva, les comento las etapas de la consulta pública. El inicio de esta consulta fue el 25 de junio y el término de la consulta es el 29 de julio, lo que implica que se tiene que tener en cuenta estas fechas para poder realizar las observaciones a través de los distintos canales de participación que tenemos en esta institución. Siguiendo con los canales de participación, cualquier persona natural o jurídica podrá formular observaciones al anteproyecto en consulta. Las observaciones deberán ser fundadas y presentadas a través de los siguientes canales, que son los tres canales o vías a través de los cuales pueden participar. Entre ellos se encuentra la plataforma electrónica, em, la Oficina de Partes de las Secretarías Ministeriales del Medio Ambiente, Ceremis, y también a través de actividades presenciales. Para hacer observaciones de carácter presencial hay que tener en cuenta que se realizan a través de un formulario de observaciones que podemos observar en pantalla. Siguiendo con la presentación, tenemos cómo hacer las observaciones. Primero hay que entrar en nuestra página web de consultasciudadanas.mma.gov.cl y acceder a las consultas que se encuentran abiertas. De tal forma que se busca esta ficha en particular de contrato de retribución por servicios ecosistémicos, y en el banner donde dice el ingresar observaciones aquí, en la esquina superior derecha, seleccionan ese banner y el sistema los va a llevar a la siguiente etapa, donde tendrán que elegir el tipo de persona, si es persona jurídica, natural o una organización sin personalidad jurídica. Puede ingresar a través de su clave única o sin clave única, completando los datos personales que se piden a continuación, donde dice ingresar observaciones, para luego llegar a la parte donde tenemos el documento en consulta. Y acá hay una etapa, hay una sección donde pueden realizar observaciones generales, también agregar o adjuntar un documento a modo de mayor completitud. Tener en cuenta el encasillamiento es importante para nosotros tener una mejor precisión de las observaciones y así realizar también un mejor análisis de estas. Los distintos encasillamientos que tiene el documento, como sale en la parte derecha de la pantalla, tenemos las disposiciones generales y los distintos puntos específicos que van en concordancia con la estructura del documento, donde ustedes podrán hacer la observación específica a cada uno. Luego presionan enviar y nosotros tenemos o sea, ustedes tienen hasta el 29 de julio a las 23:59 horas para poder realizar todas las observaciones que ustedes estimen pertinentes.
Muchas gracias. Muchas gracias, Camila, ahí por compartirnos entonces la información relativa a este proceso de consulta pública, los plazos y sobre todo, y lo más importante, cómo ustedes pueden participar y hacer sus observaciones. Recordarles entonces ahí solo muy brevemente que esta actividad está siendo grabada. Va a estar disponible mañana, a partir de mañana, en el portal de Consulta Ciudadana, ahí que mostraba Camila, en el enlace que disponibilizamos en el chat. Va a estar a partir de mañana disponible la grabación y las presentaciones. ¿Ok? Así que ahí para que estén atentos y puedan revisarlo. Dicho eso, entonces, vamos ahora continuando con nuestro programa, ya a entrar más de lleno en nuestra propuesta de reglamento y para eso primero entonces vamos a pedirle a Constanza Muñoz de la División Jurídica del Ministerio del Medio Ambiente que nos pueda comentar en relación a el contexto normativo en el que se inserta este reglamento. Constanza, ya te estamos viendo en cámara y vemos tu presentación. Así que adelante. Gracias, Sergio. Buenos días a todos. Tal como comentaba Sergio, lo que vamos a hacer a continuación va a ser un breve resumen, un contexto más bien de la ley 21.600 que crea el Servicio de Diversidad de Áreas Protegidas, más conocida como Ley para la Naturaleza o Ley SPA. ¿Por qué vamos a hacer un contexto de esta ley? Porque es esta la ley que mandata la creación del reglamento que regule los contratos de retribución por servicio ecosistémico y es la ley también que establece este tipo de contratos. Bueno, ¿por qué es importante la ley? Cabe destacar en este sentido que esta ley tuvo una tramitación bien larga en el Congreso, ingresó en el año 2014, sin perjuicio de lo cual fue un compromiso que se mantuvo durante los 3 programas de gobierno, por lo tanto trascendió distintos colores políticos debido a su importancia. Esto principalmente porque entrega una serie de herramientas muy importantes para enfrentar la crisis climática y los efectos que se generan también en materia de pérdida de la biodiversidad. La necesidad de la creación de este servicio es una cuestión que venía ya levantándose por parte de la OCDE hace varios años atrás. Había sido levantado en el informe 2005 y 2016 de evaluación de desempeño ambiental de nuestro país, donde se relevaba la importancia de completar la institucionalidad ambiental y también en particular se relevaba la importancia de crear un servicio que tuviese por objeto no solamente llevar a cabo una gestión íntegra de la totalidad de las áreas protegidas, sino que también abordar la conservación de la biodiversidad de forma conjunta. En este sentido, el Servicio de Diversidad y Áreas Protegidas es un servicio clave para completar la institucionalidad ambiental. Bueno, ¿por qué es importante también esta ley? Porque viene a abordar un escenario de dispersión institucional en áreas protegidas que teníamos antes de la dictación de esta ley. Aquí pueden ver en la lámina algunas de las instituciones relevantes que participaban tanto en la creación como en la administración de áreas protegidas. Vemos, por ejemplo, la CONAF en la parte inferior de la lámina, que es parte del Ministerio de Agricultura, ¿cierto? Y que lleva labores de administración de parques nacionales, reservas nacionales y monumentos naturales, pero también teníamos otros organismos como el mismo Ministerio del Medio Ambiente, que tenía un rol relevante en cuanto a la creación de áreas protegidas y la supervigilancia de estas. Y asimismo también teníamos otro tipo de áreas protegidas, como por ejemplo los parques y reservas marinas, que eran respecto de los cuales habían más de un servicio que tenía atribución. En este caso podemos ver la Subsecretaría de Pesca y el Servicio Nacional de Pesca, ambos del Ministerio de Economía, que tenían funciones en materia de creación de estos parques y también en materia de tuición de estos parques. También teníamos el Ministerio de Bienes Nacionales y al Consejo de Monumentos Nacionales respecto de los santuarios de la naturaleza. Este escenario de dispersión institucional, ¿cierto?, se puede graficar en la lámina que vemos, que es un caso real, donde tenemos distintos territorios contiguos administrados por distintos organismos públicos. Tenemos a CONAF, Pesca, Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio de Bienes Nacionales.
Esto generaba una serie de dificultades tanto como a nivel institucional, digamos, de la gestión de los organismos públicos y también obviamente para todos aquellos que estuviesen interesados en estas áreas, ya sea para solicitar permiso o realizar otro tipo de acciones, porque ya de partida para conocer cuál era la normativa aplicable a cada una de estas áreas, había una brecha importante para efectos de determinar esto, ¿cierto? Entonces, esto generaba una serie de ineficiencias en la gestión pública de las áreas donde podíamos ver, obviamente, distintas instituciones con distintos, a su vez, funcionarios y casillas diversas, también patrullajes y monitoreos descoordinados, elaboración de planes de manejo y también procesos de participación ciudadana que se podían generar en paralelo respecto de distintos bienes protegidos y también probablemente con distintos estándares en cuanto a participación ciudadana y planes de manejo. Y también cuestiones más materiales, digamos, como administración de recursos paralelos y también la existencia de vehículos, herramientas e instrumentos distintos. Entonces, en este sentido, la creación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas es un paso histórico que viene a completar la institucionalidad ambiental. Eh, bueno, ¿qué es la institucionalidad ambiental? La institucionalidad ambiental está conformada por los organismos que vemos aquí en la lámina, principalmente la Ley 20.417 es la que crea la mayoría de estos organismos. Primero el Ministerio del Medio Ambiente, que tiene un rol de regulación ambiental, y en segundo lugar tenemos a la Superintendencia del Medio Ambiente, que tiene un rol de fiscalización, de sanción y seguimiento de las obligaciones ambientales. Y por último, el Servicio de Evaluación Ambiental, que tiene a su cargo la administración del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, que lleva a cabo la evaluación ambiental de los proyectos de inversión. Asimismo, también forma parte de la institucionalidad ambiental los tribunales ambientales, que fueron creados por la Ley 20.600 y que permiten el acceso a la justicia ambiental y la resolución de controversias de este tipo. Entonces, el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas viene a completar la institucionalidad ambiental. Bueno, el SBAP es un servicio público que se va a encargar de la conservación de la biodiversidad tanto dentro como fuera de las áreas protegidas y este es un tema fundamental e innovador, ¿cierto? Que el servicio también tenga facultades y una serie de instrumentos para llevar a cabo acciones fuera de áreas protegidas. Es un servicio descentralizado, con personalidad jurídica y con patrimonio propio y tal como comentaba, va a contar con instrumentos múltiples y con normativa robusta para gestión de biodiversidad también fuera de áreas protegidas. Se puede observar también que va a tener dos grandes focos, uno que va a ser los instrumentos de conservación de la biodiversidad, que van a poder llevarse a cabo también fuera de áreas protegidas, y por otro lado el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, y también va a poder llevar a cabo funciones de fiscalización. En términos muy generales, esta es la estructura de la ley. Como pueden ver, primero tenemos una introducción, se indica cuál es el objeto de la ley, los principios, las definiciones, esto es su título primero. Luego tenemos el objeto del servicio, las funciones y las atribuciones, y luego pasamos ya al corazón de la ley, donde se encuentra el título tercero y cuarto, donde están los instrumentos de conservación de la biodiversidad, destacados porque los contratos de retribución por servicio ecosistémico son un instrumento de conservación de la biodiversidad. Y tenemos también, por último, para cerrar, toda una regulación de las atribuciones de fiscalización y sanción del servicio y también se regulan las infracciones que se pueden cometer respecto de áreas protegidas y por último la ley cierra con la modificación a otros cuerpos legales y con una serie de disposiciones transitorias. Bueno, aquí un breve zoom de los instrumentos de conservación de la biodiversidad. Como pueden ver, aquí en la lámina se muestran cuáles son estos instrumentos. Tenemos en primer lugar un sistema de información y monitoreo de la biodiversidad y después tenemos una serie de instrumentos que van abordando distintos aspectos de la biodiversidad desde una visión más macro hasta una visión más micro, partiendo por la planificación para la conservación de la biodiversidad o planificación ecológica. Luego tenemos instrumentos para la conservación de conservación de ecosistemas, perdón, y también tenemos instrumentos para la protección y el manejo de ecosistemas humedales. Luego tenemos conservación de especies y variabilidad genética y un Fondo Nacional de Biodiversidad. Y por último tenemos estos instrumentos económicos para la conservación de la biodiversidad,
donde tenemos prácticas sustentables, tenemos también el sistema de certificación de biodiversidad y servicios ecosistémicos, cuya consulta pública finalizó hace algunos días atrás, y tenemos también el contrato de retribución por servicio ecosistémico. Bueno, algunos desafíos normativos, obviamente la implementación de la ley SBAP es un gran desafío. Ahí cabe mencionar que no solamente hay que regular, obviamente, la entrada en funcionamiento del servicio, sino que también llevar a cabo todo un traspaso desde la multiplicidad de organismos que tenían atribuciones respecto de las áreas protegidas a el SBAP. Y por último, comentar que la ley hace un total de 22 remisiones reglamentarias, lo cual estamos abordando en una serie de reglamentos que se pueden ver aquí. Eh, Algunos temas se han agrupado, obviamente, como por temas de eficiencia, y tenemos aquí el marcado el contrato o sea, perdón, el reglamento que va a regular los contratos de retribución. Por último, una breve mención al procedimiento de elaboración del reglamento. Si bien les comentaron hace un rato atrás cuál es el procedimiento del proceso de consulta pública, acá tenemos una visión más macro, ¿cierto?, donde se parte con la elaboración a nivel ministerial de una estructura del anteproyecto, luego se elabora el anteproyecto propiamente tal, luego si es que existen organismos con atribuciones en la materia, se lleva a cabo una discusión intersectorial y luego viene la etapa de consulta ciudadana en la cual nos encontramos el día de hoy. Eh, una vez que tenemos se ha finalizado la consulta ciudadana, se hace una revisión de cada una de estas observaciones, se sistematizan, se responden y se incorporan en lo pertinente a un proyecto definitivo. Este proyecto definitivo tiene que ser sometido a consideración del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático, y una vez que es aprobado por este Consejo, el decreto tiene que ser ingresado a Contraloría para el trámite de toma de razón, y una vez que tenemos la toma de razón, se puede proceder a la publicación del diario oficial. Eh, Eso, muchas gracias. Súper, muchas gracias, Constanza, ahí por tu contextualización normativa y comentarnos ahí un poco desde dónde se inserta esta propuesta de reglamento y el recorrido ahí que continúa una vez realizada y finalizada esta consulta pública que actualmente está en desarrollo. Así que agradecemos mucho entonces a Constanza Muñoz de la División Jurídica. Ahora, continuando con el programa, y ya vemos en pantalla su presentación, le damos el pase a Vanessa Sepúlveda del equipo del Departamento de Economía Ambiental y quien ha venido ahí liderando esta propuesta de reglamento. Vanessa, adelante. Súper, gracias. Bueno, voy a seguir un poco la línea que comentó Constanza hace un rato, es los contratos de retribución y el anteproyecto que se va a presentar ahora como una propuesta previa al proyecto definitivo. Es parte de los instrumentos de conservación de la ley SBAP y en específico de los instrumentos económicos que tiene esta ley, que son ambos, primero el sistema de certificación que ya se comentó y este del contrato de retribución. Ambos son instrumentos voluntarios que vienen a trabajar como para la conservación de la biodiversidad, también en la misma idea de estar presentes tanto dentro como afuera de áreas protegidas. Y al ser voluntarios también tienen mucha responsabilidad de cómo el servicio los va a promover a los distintos actores en los cuales se podrían ver involucrados. Pero para avanzar con la presentación, esta fue una revisión reglamentaria que hablaba sobre los contenidos mínimos y los criterios que debían estar establecidos en estos contratos de retribución por servicio ecosistémico. Aparte de eso, se menciona que había que tener un registro, ¿cierto?, dentro del mismo SFA para que todos los contratos que cumplieran con estas características se fueran ingresados. Pero antes de eso, primero teníamos que entender cómo funcionaba el instrumento per se, que es la retribución por servicio ecosistémico, no solamente los contratos, que es el acuerdo entre las partes, que fue lo que pidió un poco la ley, pero el instrumento como tal está más relacionado a los pagos por servicios ambientales, pagos por servicios ecosistémicos que sean reconocidos en otros países y que hay experiencia. Por ejemplo, quizás los casos más icónicos son
en Costa Rica, en Colombia también hay pagos por servicios ecosistémicos, en México, en otros países de la región ya están utilizando esos instrumentos, pero acá en Chile no se habían institucionalizado y el SFAP los toma como parte de sus elementos para la conservación. Entonces, según esto, vamos a dividir la presentación primero contándole un poco sobre cómo funciona este mecanismo de retribución por servicio ecosistémico y qué es lo que se espera también en función a lo que está escrito en el reglamento. Luego la remisión reglamentaria, que es lo que se pide por ley establecer en este anteproyecto, y la propuesta del anteproyecto que está sometida a consulta. Entonces, para partir, em, tenemos este instrumento económico, ¿cierto? Que como objetivo principal es atraer financiamiento hacia la conservación de servicios ecosistémicos. Entonces, partiendo por ahí, primero se tenían que categorizar cómo se iban a entender los servicios ecosistémicos, que pueden ser contribuciones directas o indirectas que brindan los ecosistemas al bienestar humano. En función a eso podríamos tener distintos tipos, como provisión de agua, por ejemplo, regulación climática o culturales relacionadas al turismo. Entonces, estos tipos de servicios ecosistémicos tendrían que estar incluidos en un instrumento que retribuya la provisión de estos. Luego está este marco de mecanismo voluntario, que lo que busca es mantener o recuperar estos servicios mediante un acuerdo, y ahí es donde entran los contratos, mediante un acuerdo entre quien los provee y quien se beneficia. Entonces, distintas acciones podrían estar relacionadas a la preservación de ecosistemas, a la restauración de áreas degradadas o a las prácticas sostenibles en actividades productivas. Entonces, en función a este acuerdo y a la identificación de un proveedor y un retribuyente, es que se establece un tipo de recompensa o pago. Como la ley en el caso del SFAP dice que es una retribución, no dice que es un pago directamente, se podría entender como que es algo monetario o no monetario, que es lo que mencionó Víctor en un principio. Por ejemplo, podría consistir en equipamiento en el caso de no monetario, asistencia técnica. Em, este tipo de instrumento se basa en el principio de condicionalidad, que es el pago por acciones realizadas o pago por resultados logrados. Entonces, una vez se establece cuál es el servicio ecosistémico que se quiere mantener, em, y el proveedor está dispuesto a recibir un pago desde un retribuyente que es quien se beneficia de este servicio ecosistémico, se indica cuáles van a ser los hitos de gestión para que sea ingresado para que sea ingresado este tipo de pago. Por lo tanto, según esto, va a necesitar de indicadores de cumplimiento y también de mecanismos de verificación. Entonces pueden haber pagos iniciales también que ayuden a viabilizar o a generar ciertos tipos de incentivos para utilizar estos instrumentos económicos. ¿Cómo se organizan principalmente estos tipos de retribución o pago por servicio ecosistémico? Nosotros lo que tenemos en la ley son los contratos, ¿cierto? Estos mecanismos individualizados, que lo que hacen es unir al proveedor con un retribuyente según una prestación que podría ser monetaria o no monetaria. Pero por lo general, em, para que hayan ciertas conjeturas, se organicen y sean eficientes los objetivos ambientales que vayan a tener estos servicios ecosistémicos y su conservación, los contratos se alinean a nivel de programa, y el programa, que es un marco global, lo que busca es obtener beneficios a largo plazo, ya sea la provisión de los servicios ecosistémicos o la conservación de ecosistemas, estableciendo distintas metas, cuáles van a ser los mecanismos de financiamiento, qué tipo de servicios ecosistémicos se van a priorizar. Hay distintas líneas que establecen estos mismos contratos, o sea, este mismo programa, para que cada contrato aporte de cierta forma a estos criterios que se le da al programa. Ya, entonces, la idea de tener un mecanismo como este que se presenta en pantalla es que facilitaría las economías de escala, permite también una articulación territorial, se espera se alineara más rápido, eficiencias también en la gestión. Debería aumentar la viabilidad financiera también para realizar ciertos pagos o recompensas por quienes están haciendo acciones de conservación de servicio ecosistémico. También a nivel técnico de los contratos individuales.
Y bueno, también ayuda, ¿cierto?, al objetivo principal de este tipo de instrumentos económicos que acá en la ley quedan como voluntarios, que es permitir movilizar este financiamiento, pues viniendo de distintos actores, ya sean públicos, privados o organismos internacionales que quieran colaborar con mecanismos de este tipo. Entonces, para seguir avanzando, ahora les voy a contar un poco sobre lo que se establece en la ley 21.600, la ley SBAP, respecto a los contratos de retribución. Entonces, primero en el inciso 1, lo que establece es que el contrato, siempre se habla del contrato, el contrato de retribución por servicio ecosistémico será una convención entre dos actores. Una parte se obliga a preservar, restaurar o hacer uso sustentable de los ecosistemas a fin de mantener o recuperar los servicios ecosistémicos, que este sería el objetivo final, a cambio de una contraprestación, y ahí es donde entra el otro actor que es el retribuyente. Entonces, el segundo inciso dice que este contrato se perfeccionará por escrito y contendrá los derechos y obligaciones de las partes. Y por último, que el servicio va a llevar este registro, el SBAP va a llevar este registro de los contratos que cumplan, ¿cierto?, con los criterios y contenidos mínimos que establecerá un reglamento, que es este anteproyecto que vamos a ver ahora. Entonces, lo que pide en resumen el artículo 52 es determinar al proveedor y al retribuyente, siempre con el objetivo de mantener o recuperar el servicio ecosistémico, y aquí es donde entra el criterio que se establece en el anteproyecto y los contenidos mínimos que va a tener este contrato. Y ahora ya, para avanzar en la propuesta del anteproyecto, em, como les comenté hace un rato, el criterio de integridad ambiental va a buscar que estos contratos, que las acciones comprometidas sean compatibles con las características ecológicas del área donde se van a realizar las acciones del proveedor de servicio ecosistémico, y que deben quedar condicionadas al contrato de retribución, las cuales no podrán ocasionar degradación de la biodiversidad y los ecosistemas o aumentar el riesgo de dicha degradación. Entonces, el SBAP, que es este servicio, como está encargado de evaluar qué contratos entran en el registro, tiene que, primero, asegurarse que las acciones que están establecidas dentro del contrato cumplan con el criterio de integridad ambiental y también cumplan con los contenidos mínimos que vamos a ver en la siguiente diapositiva. En función a este registro, el SBAP tiene que ser capaz de actualizar la información, por lo tanto podrá solicitar información sobre el estado de ejecución de los contratos entre las partes que la hayan adscrito, promover el uso de contrato y la implementación de programas. Acá también en el anteproyecto se mencionan los programas. Y se establece que el SBAP elaborará un listado de servicios ecosistémicos para permitir la facilidad de administrar y de categorizar la información, y así que un servicio ecosistémico pueda ser llamado solo por un solo nombre y que no se repitan distintos tipos de nombres para cada servicio ecosistémico. Y también un listado de ecosistemas tipo, ya que como las acciones van a ser sobre un área, se tiene que identificar qué tipo de acciones son las que se están haciendo para la mantención de ese servicio ecosistémico, identificando qué tipo de ecosistema es. Entonces ahí ya, como mencionamos antes, el SBAP va a ser responsable de administrar este registro de contratos y en función a las distintas características y reglas que se mencionan en el anteproyecto. Como parte de los contenidos mínimos, se proponen 9 y también se establecen contenidos opcionales para que guíen la elaboración de los contratos, pero se dejan como opcionales. Entonces, dentro de los contenidos mínimos obligatorios dentro del contrato que pueden entrar al registro, parte por la identificación de las partes, o sea, quién va a ser el proveedor del servicio ecosistémico, o sea, quién va a realizar las acciones, y quién va a ser el retribuyente, quién va a pagar por estas acciones del proveedor. Luego, identificar el servicio ecosistémico, siempre mirando esta lista que va a elaborar el SBA para identificar qué tipo de servicio ecosistémico es, cuál va a ser el área adscrita al contrato, que es donde se van a ejecutar las acciones y donde se va a evaluar el cumplimiento de lo que queda escrito, cuáles son las facultades del proveedor también para trabajar en el área, para realizar acciones y para poder mantener la provisión de ese servicio ecosistémico, las obligaciones del proveedor,
hitos de verificación de cumplimiento que queden pactados en el contrato también, cuál va a ser la retribución, si es que va a ser monetaria o no monetaria, la duración del contrato, que también se establece entre las partes, y en el contenido 9 establecimos que si hay un contrato que esté implicado en un programa de retribución, este también lo mencione. Y bueno, como contenidos opcionales que son de referencia, está la descripción de la condición base, si es que hay cláusulas de renovación del contrato, si es que está adscrito también a otro instrumento de conservación de largo plazo, si es que establece garantías, mecanismos de resolución de conflictos, por ejemplo, término anticipado. Ya, entendiendo entonces que está el criterio de integridad ambiental y están los contenidos mínimos que tienen que cumplir estos contratos de retribución, para su inscripción en el registro, primero se comienza con la solicitud al SBAP, que esto va a estar establecido a través de los sistemas de información que contenga el mismo servicio, y aquí lo puede solicitar cualquiera de las dos partes adscritas al contrato, para luego pasar a una evaluación por parte del SBAP, que va a tener 30 días para evaluar si cumple el criterio de integridad ambiental asociado al servicio ecosistémico y al ecosistema tipo, y si es que también cumple con los contenidos mínimos que se pidieron, y para proceder a la inscripción de este contrato en el registro. Luego, como el SBAP va a poder seguir pidiendo información sobre el estado de ejecución, la idea es que se mantenga actualizada el registro, que también se pueda proceder cancelación cuando corresponda, o sea, si es que el contrato entra en incumplimiento, si es que alguno de los dos de las dos partes cancela el acuerdo, ahí se podrá cancelar este tipo de contrato, y también rectificaciones en caso de que corresponda. Luego, este tipo de registro lo que busca al menos es tener sistematizada la información de los contratos. Por lo mismo también se pide la localización del área para identificar dónde en el territorio se están generando este tipo de contratos de retribución. La idea es que también podamos obtener información sobre, por ejemplo, las acciones que se están ejecutando, cuántos contratos están activos, distintos tipos que lo vamos a poder obtener una vez que se fomente el uso de este instrumento, y también que permita el acceso a la información según los criterios de transparencia establecidos y actualizados. Y ya para finalizar, como les comenté en un inicio, este tipo de instrumentos funciona de forma eficiente y se adscribe a objetivos ambientales mucho mayores y de largo plazo cuando está bajo el marco de un programa de retribución. Y ahí es donde el artículo 52 tiene como una brecha al no mencionarlos directamente, pero sí se entiende que la promoción de este tipo de instrumentos tiene que ser a través de programas. Por lo tanto, dentro del anteproyecto se establece primero la definición de programa de retribución y de intermediario, y también se establece que el Ministerio del Medio Ambiente podrá elaborar un programa de retribución que ya está dentro. Un poco, la elaboración de programas es parte de las funciones que puede tener el Ministerio de Medio Ambiente, pero en específico para este instrumento se hizo mención en el anteproyecto de que el Ministerio podrá elaborar este programa, que les va podrá, o sea, promoverá programas y podrá colaborar también en su formulación, y que se integra, así como les mencioné antes, en los contenidos mínimos, se integra cuando los contratos cumplan o estén adscritos a un tipo de programa y lo mencionen. Entonces, de cierta forma, se articula este tipo de programas a lo largo de todo el anteproyecto propuesto. Pero para irnos ya un poco más a la definición, en la propuesta de anteproyecto se define el programa como un conjunto de lineamientos y criterios que permiten organizar y facilitar el diseño e implementación de estos contratos de retribución, con el fin de generar un beneficio a largo plazo, ya sea en la mantención o recuperación de los servicios ecosistémicos y en la preservación, restauración o uso sustentable de los ecosistemas. Ya eso es lo que se va a entender como un programa de retribución. Podría ser elaborado por distintas instituciones, pero se menciona al Ministerio del Medio Ambiente como el que va a establecer un programa propio. Y luego se define el intermediario, que se entiende como una persona jurídica, pública o privada, que facilita los acuerdos entre proveedores y retribuyentes en el marco de un programa de retribución.
para suscribir, coordinar o gestionar uno o más contratos de retribución. Es decir, en el anteproyecto se entiende esta necesidad de articular los contratos en un programa de retribución, pero también para que su ejecución sea funcional, se establece esta figura de intermediario que es opcional, por lo general se ocupa en otro tipo de programa, que son quienes articulan los pagos, quienes articulan también las condiciones de los contratos, quienes hacen los llamados internamente dentro de los programas hacia los proveedores de servicios ecosistémicos. Y con eso finalizo y doy paso a las preguntas. Súper, muchas gracias, Vanessa, ahí por tu presentación y por contarnos, clarificarnos más de esta propuesta de reglamento. Contarte a ti, Vanessa, y a todos y a todas quienes ya nos están acompañando, que han llegado varias consultas. Ahí agradecerle al equipo que nos acompaña también hoy día tras bambalinas, quienes han ido respondiendo a varias preguntas por escrito. Así que ahí saludamos a Merinda, a Merindia, a Gabriela, a Jessica, ahí que han estado respondiendo también con Constanza, quien estuvo exponiendo hace un ratito. Así que gracias por eso. Solo recordar, que por ahí también lo han ido comentando, recordar que esta grabación y las presentaciones van a estar disponibles mañana, a partir de mañana, en el portal de Consulta Ciudadana. Dicho eso, entonces, vamos con las preguntas que nos han ido llegando por escrito. Han habido varias preguntas que tienen que ver como con el sistema de pago que se han ido respondiendo, y también nos han pedido como ejemplos. Por ejemplo, Felipe Tuca nos consulta, ¿tienen algún ejemplo concreto de un caso de este tipo de contratos? Ahí, Vanessa, si podemos responder. Sí. También quiero dar el pase que está parte del equipo acá, a Merinda y Gabriela Flores, que nos van a ayudar en las respuestas, a Jessica también. Pero un tipo de estos contratos, por lo general, se enmarcan, como ya dije, en los programas de retribución, pero hay pagos por servicios ecosistémicos, por ejemplo, relacionados a la regulación de agua, que es uno de los casos que tiene Costa Rica a través del programa establecido por FONAFIFO, donde los contratos establecen que el proveedor dentro de su área puede hacer acciones de reforestación, por ejemplo, para mejorar la provisión de agua, y por el otro lado, el retribuyente entrega una prestación o un pago establecido. Así funcionan por lo general los contratos, con ciertos años, dependiendo de las metas, pueden ser adscritos a 10 años, a 15 años, dependiendo de los hitos y también de los objetivos ambientales. Súper, gracias, Vanessa. Ahí, como tú lo mencionaste y como ya las nombramos, ahí al equipo, si quieren complementar, ahí nos levantan la mano, abren micrófono. Así que continuamos. Ah, Merindia, adelante. Hola Sergio, gracias Vane. Sí, solo quería complementar el ejemplo que dio Vanessa, y nosotros apoyamos al ministerio en elaborar y en hacer entrevistas con distintos actores. Gaby está ahí también que ha estado en todo ese proceso. Y hemos visto, por ejemplo, contratos de este tipo, pero que no tenían el alero de la ley SBAP, porque la ley SBAP se empezó a implementar recién en septiembre del 2023, entre, por ejemplo, empresas de servicios sanitarios que buscan la protección de fuentes de agua potable para que esta agua potable llegue a la planta de tratamiento de agua potable en mejor calidad, y entonces tienen contratos con un proveedor de servicios ecosistémicos que lo que hace es proteger, por ejemplo, de riesgos de incendio la parte alta de una cuenca que provea de fuente, que es la fuente de agua potable de esa empresa. Y también la reducción de los sedimentos que llegan a la fuente de agua potable, y en ese caso entonces también genera una reducción de costos relacionados al tratamiento de la turbidez. Entonces existen este tipo de contratos, solo que lo que viene a hacer la regulación actualmente es que sean registrados y que el SBAP conozca quiénes están haciendo estas retribuciones y quiénes son hoy día los proveedores de esos servicios. Súper, muchas gracias, Merindia. Ahí Amerindia Jaramillo es parte del equipo que ha venido apoyando la elaboración de esta propuesta de reglamento. Tenemos más preguntas. Carolina Vargas
nos consulta, ¿hay algún tipo de límite si el proveedor es un privado que también tiene práctica extractiva por su propio negocio? ¿O pasa a ser un retribuyente él mismo? Ahí, ¿quién del equipo nos puede ayudar con esa respuesta? Sí, ¿qué pregunta es? Que no la entendí muy bien. Dice, ¿hay algún tipo de límite si el proveedor es un privado que también tiene práctica extractiva por su propio negocio? ¿O pasa a ser un retribuyente él mismo? A ver, en función a lo que entiendo, porque quizás no me queda muy clara la pregunta, pero siempre van a haber dos partes diferenciadas, es decir, quien genere las acciones de provisión por servicio ecosistémico se identifica como el proveedor. Estas acciones siempre tienen que quedar en el marco de integridad ambiental, o sea, no podrían generar impactos ambientales en esa zona a través de estas acciones de proveer un servicio ecosistémico. Y quien se beneficia de este servicio ecosistémico, la idea de estos contratos es que genere una retribución, un pago, ya sea monetario o no monetario, como explicamos anteriormente. Entonces, no le veo mucho la relación con si es que un mismo se podría considerar un proveedor de servicio ecosistémico si es que está usando, o sea, haciendo uso extractivo, como que ahí no correspondería a este tipo de instrumento. Ya, gracias Vanessa. Bueno, ahí Carolina más abajo eventualmente complementó la consulta porque dice, ¿puede un proveedor ser alguien, persona natural que no realiza acciones, ya que es la naturaleza quien hace el servicio? ¿O es requisito hacer acciones? Pues puede ser una acción, no hacer nada, no intervenir, podría entrar en esta figura con algún retribuyente. Ahí yo no sé si queda un poco más claro o yo lo leí pésimo, que también es una opción. Ahí le pedimos a Carolina igualmente si puede complementar. Gabriela Flores, quien también ha venido trabajando y apoyando en la propuesta de este reglamento. Gabriela, ¿tienes ahí la mano levantada? Sí, ahí quería mencionar que es súper buena pregunta, porque claro, uno tiende a pensar en acciones, pero en realidad son compromisos, y los compromisos pueden ser de preservar, de restaurar y de uso sustentable, y eso puede implicar compromisos que son de hacer ciertas acciones, como de no hacer o abstenerse de ciertas acciones. Entonces, por supuesto que pueden haber contratos de retribución por preservación que tienen compromiso de no realizar ciertas prácticas que no son acorde, digamos, a la conservación del ecosistema. Súper, muchas gracias Gabriela. Y ahí agradecemos a Carolina Vargas por sus consultas y ahí cualquier complemento a tu inquietud nos puedes volver a escribir o incluso si es necesario puedes levantar la mano y eso obviamente corre para todos quienes nos acompañan hoy día. Si prefieren hacer su pregunta en voz alta también pueden levantar la mano y se activa el micrófono. Em, María Vidria dice, ¿de qué manera se cruzan estos contratos con planes de reparación ambiental? ¿Es posible realizar un contrato de este tipo en un área sujeta a un plan de reparación? Ahí le damos la palabra al equipo, si pueden responder. Sí, y quizás ahí Constanza también podría abordar esta pregunta de una forma más jurídica, pero estos instrumentos son instrumentos voluntarios, por lo tanto no van a estar bajo en un marco obligatorio, lo que no obsta de que otros instrumentos puedan utilizar este tipo de contratos para establecer o reafirmar sus compromisos en otro marco de compliance, como pueden ser estos planes de reparación. Pero se debe entender que parten desde la base que estos son instrumentos voluntarios. No Súper. sé si Constanza me va ¿A o sea, va a complementar? complementar, pero avancemos con la otra pregunta. Hola, Ah, sí, aquí estoy. Claro, sobre ese tema hay varias preguntas que se refieren como a cómo se conecta estos contratos con otros instrumentos que contempla el SVAP. Y en ese sentido, obviamente, hay que hacer un análisis caso a caso.
pero en principio el SWAP sí, o sea, la ley sí regula mecanismos específicos y para dar cumplimiento a cada una de estas acciones. Y claro, en el caso de los planes de reparación hay obligaciones relativas a la ejecución de ciertas acciones, por lo tanto, estos contratos quizás no vienen a dar una respuesta directa al cumplimiento de esas obligaciones, pero de todas maneras habría que evaluar caso a caso si es que estos contratos podrían ser complementarios a la ejecución de ciertas acciones en casos específicos, pero habría que evaluar el caso concreto. Súper, muchas gracias Constanza por complementar ahí lo ya señalado por Vanessa. Seguimos entonces leyendo más consultas. Por acá tenemos una inquietud de Karin Salazar. Nos, nos consulta, ¿qué plazos tienen para elaborar los listados de los ecosistemas? ¿Ya existen listados preliminares? No, no existen. De hecho, dentro de los instrumentos del SBAP se mandató a este anteproyecto para que se hiciera la remisión de elaborar por parte del SBAP este listado de servicios ecosistémicos. Y una vez entre en funcionamiento tanto este reglamento como el servicio, el SBAP va a tener 1 año para elaborar estos listados. Súper, gracias Vanessa. Matías Pereo nos consulta, ¿es obligatorio definir el contrato bajo el programa que defina el Ministerio del Medio Ambiente? No. Eh, por eso el anteproyecto de este artículo 52 lo que dice son los contenidos mínimos y el criterio de los contratos, ya sea en cualquier tipo de marco. Puede estar asociado a un programa como puede que no. Por eso en los contenidos también dice, cuando corresponda, mencionar el programa al cual este contrato está adscrito. Pero estos contratos pueden funcionar individualmente y como mencionó Merindia, también hay casos en los que se podría dar. Em, lo que sí se menciona a través del programa es que la promoción de estos contratos para que se articulen y para que funcionen a metas establecidas más globales, la idea es que sea a través de un programa y por eso también en el anteproyecto se hace mención al programa que podrá elaborar el ministerio. Pero pueden funcionar individualmente, esto es un acuerdo voluntario entre un proveedor y un retribuyente. Súper, muchas gracias Vanessa. Eh, Tenemos ahí una mano levantada. Ahí para las personas que les sea más fácil hacer las preguntas viva voz. Felipe Rodríguez, se te va a activar tu micrófono. Ahí te pedimos que nos cuentes desde qué organización y puedas hacer tu consulta ahí lo más... Ah, bajó la mano justo Felipe. Quizás se le activó involuntariamente. Y ahí volvió a... Felipe, se te va a activar tu micrófono. Te decía que nos cuentes de qué organización y puedes hacer ahí, en función de poder dar la mayor cantidad de respuestas posible, puedes hacer tu consulta ahí lo más, de la manera más acotada posible. ¿Tienes tu micrófono activado, Felipe? Te escuchamos. ¿Estás por ahí, Felipe? No te estamos escuchando en este momento. Tienes que activar tu micrófono. No. Felipe, mientras solucionas tu tema con el audio, vamos a continuar em, con las preguntas por escrito de momento y ahí después podemos volver si ya solucionaste tu tema del audio. Acá tenemos una pregunta de Evelyn Habit. Dice, si por ejemplo algún proveedor restaura hábitat para especies en peligro crítico que asegura la mantención de CCE de regulación, ¿podría establecer un contrato con un contribuyente público? Sí, sí podría, dependiendo de si es que el retribuyente público ya tiene dentro de este marco donde va a pagar por un servicio ecosistémico, pero un proveedor, o sea, un retribuyente, quien paga, sí puede ser un ente público. Por ejemplo, un gobierno regional que esté dentro de sus programas, ¿cierto? La mantención de ciertos servicios ecosistémicos relacionados a biodiversidad, conservación de biodiversidad, y que pueda generar algún tipo de contrato con las personas que están haciendo estas acciones. Súper. Gracias, Vanessa.
Tenemos por acá más preguntas. Nos consultan. Evelyn nos pregunta, ¿cómo se definiría el valor del pago, monetario o no, en un caso así? Es que eso va a depender, porque estos son acuerdos, como ya se explicó, son acuerdos voluntarios entre un proveedor y el retribuyente, que es quien paga. Entonces pueden determinarse el valor de un servicio ecosistémico. Hay distintas metodologías, por ejemplo, para definir cuánto vale la disposición a pagar, los costos de la implementación, pero finalmente ese precio tiene que ser acordado y pactado entre las partes. Tanto quien está haciendo esta acción y que define cuál es el valor también para este proveedor de servicios ecosistémicos, pero para también el retribuyente, o sea, cuánto está dispuesto a pagar por este servicio ecosistémico que se le está, que él mismo está valorando para su beneficio. Gracias, Vanessa. Felipe Rodríguez, que tuvo ahí problemas con el micrófono, nos escribe dos preguntas. Una, un poco tú recién lo mencionabas. Una pregunta es, ¿cómo se cuantifica el valor monetario de los servicios ecosistémicos? Y la otra es, ¿cómo se definieron los servicios ecosistémicos? En el cómo se definen, según lo que se establece en el anteproyecto, es este marco general que se entiende como una contribución directa o indirecta de los ecosistemas al bienestar humano. Y por lo mismo también se le pide al SBAP elaborar esta lista, que no es taxativa, pero sí es de referencia para los contratos que se adscriben. Y la cuantificación de un servicio ecosistémico es distinta a la valoración de un servicio ecosistémico. Entonces, se podría identificar cuáles son los servicios ecosistémicos que están adscritos a este contrato, pero la valoración tiene distintas metodologías y distintos mecanismos para ser acordados entre ambos, como ya dijimos anteriormente. Súper. Gracias, Vanessa. Solo recordar y volver a mencionar que esta actividad está siendo grabada y va a estar disponible a partir de mañana. Por ahí también en el chat nos consultan que, o nos comentan que, claro, que no tienen activados los micrófonos ni las cámaras. Solo hay señalar que este formato de Zoom, que nos permite tener una gran cantidad de personas conectadas, eh, no ofrece la opción de tener micrófono y cámara activadas, pero como lo hemos venido mencionando, porque la idea es que todos puedan hacer sus consultas, en caso de que las personas requieran hacer consultas a viva voz, que les es más fácil que escribirlas, pueden levantar la mano y se les activa el micrófono. Así que ahí, Bárbara, y a todos y a todas les comentamos que están ahí todas las opciones para que puedan participar, que esa es la idea de hacer y realizar estas actividades. Nos siguen llegando más consultas y también ahí nos comentan algunas preguntas por el chat, así que ahí agradecemos a Merindia, que también ha ido dando respuesta por escrito a través de las consultas que han ido desarrollando por el chat. Por acá tenemos una pregunta de Isidora Ávila que dice, o sea que el programa de retribución no significa el uso, extracción de los servicios, sino que mantenerla o recuperarla. ¿Estoy entendiendo bien? Nos Sí, pregunta Isidora. está bien, está bien. Eh, este tipo de instrumentos lo que el objetivo es mantener o recuperar, dependiendo del ecosistema y dependiendo de los servicios ecosistémicos que sean evaluados. No están asociados a la extracción como tal. Por ejemplo, un servicio ecosistémico podría derivar el turismo, una actividad económica que se establece en distintas áreas protegidas, áreas privadas, áreas públicas, y que se valora a nivel de paisaje un servicio ecosistémico, y estos contratos de retribución también podrían estar adscritos a ese tipo de actividad. Entonces, sí. Súper. Gracias, Vanessa. Bárbara Cid nos consulta. ¿Puede existir alguna asesoría técnica de parte del SBAP, me imagino que escribió, para organizaciones sin conocimiento específico en la valoración económica de los servicios ecosistémicos? De poder, el SBAP está facultado en los términos de promover este tipo de instrumentos. Y voy a hablar quizás más de los instrumentos económicos que se están elaborando para cuando entre en funcionamiento
el servicio, pero sí, o sea, el SBAP sí podría generar distintos tipos de instancias para establecer estos mecanismos y también las instituciones que en algún momento desarrollen programas de retribución por servicio ecosistémico, el mismo ministerio también podría generar instancias de esta forma, pero eso no quiere decir que este reglamento mandata a, sino que son facultades de los propios servicios. Súper, gracias, Vanessa. Em, Clemente Pérez nos consulta, todos estos requisitos, entre paréntesis, evaluación, solicitud de información, etcétera, incentiva o desincentivaría la creación de áreas de preservación. ¿Cuál es la idea de regular contratos entre privados que serían beneficiosos para el medio ambiente si no hay incentivos del Estado? ¿Es una nueva permisología para proyectos de conservación? No, Hay de quien del ninguna equipo. forma. Dale. Sí, de ninguna forma. s- Ahí desde un inicio mencioné que estos son instrumentos voluntarios, o sea, no es, si alguien está generando acciones y hay un tipo de pacto entre el proveedor y el retribuyente, eso no necesariamente tiene que pasar por el registro del SVAP. O sea, esto es para los contratos que quieran adscribirse, que quieran promoverse a través del registro de que va a tener el Servicio de Biodiversidad, y los contenidos mínimos se establecen porque también para promover este tipo de instrumentos económicos, la idea es al menos estandarizar lo mínimo que deberían cumplir este tipo de prácticas para que el servicio eh, faculte esta inscripción en el registro y los pueda promover. ¿Cierto? No es un tipo de evaluación, o no estamos como desestimando estas acciones que se puedan establecer en territorio y entre privados, porque se entiende que pueden ser entre privados, pero también pueden estar en el marco de otras instituciones, ya se mencionó, podrían ser organismos públicos, por ejemplo, que lo utilicen, podrían ser distintas organizaciones también internacionales o dependiendo de cómo se vaya promoviendo también este tipo de instrumento a nivel nacional. Gracias, Vanessa. Felipe Rodríguez, a propósito de las preguntas que nos hacía hace unos minutos, dice que no le queda del todo claro lo respondido. Entonces, ahí nos vuelve a consultar y te agradecemos, Felipe, esa es la idea. Nos vuelve a consultar cómo definieron los servicios ecosistémicos, desde qué metodología, qué instituciones u ONG u otros participaron. Es que no se definen los servicios ecosistémicos de este anteproyecto. Ahí, Amerindia, si quieres, complementame. Dale nomás. Súper, gracias, Vane. Contestándole a Felipe, lo que hace el reglamento es no restringir los servicios ecosistémicos por los cuales puede haber retribución. El reglamento lo que dice es que el mismo servicio va a definir una lista de servicios ecosistémicos por los cuales se podrá generar pagos o retribución no monetaria. Entonces, a la pregunta de Felipe, el reglamento en ningún momento, en ninguno de sus artículos está diciendo por estos servicios puede haber retribución y por estos no. Solamente está hablando respecto de los tipos de servicios y los tipos de servicios son los que ya nosotros conocemos, que IPE se está utilizando y que son servicios de provisión, de regulación y servicios culturales. Y dentro de esos servicios de ese tipo de servicios, se tiene que definir la especificidad de cada uno de los que van a estar incorporados en estos contratos y en el registro del SBAP. Y eso se va a hacer, como decía la Vane antes, a un año máximo un año de publicado el reglamento. Súper. Muchas gracias, Amerindia, ahí por complementar. Y ahí, Felipe, esperamos que esta vez te haya quedado un poco más claro. Igualmente, a Felipe y a todos y a todas, los invitamos, y este es el objetivo de estas actividades, es poder ir recogiendo sus feedback, sus comentarios, sus aportes, etcétera, que vayan enriqueciendo la elaboración de esta propuesta de reglamento. Y los invitamos a todos y a todas a que puedan formalizar todas estas consultas, estos comentarios, como observaciones a través del portal de consulta ciudadana que va a estar disponible hasta el 29. Tenemos más consultas.
Elir Rojas nos pregunta o nos comenta, sugiero incluir el incentivo tributario, dos puntos. Toda persona natural o jurídica que afecte o destine un área de su propiedad para conservación quede exenta de todo tipo de impuesto. Entre paréntesis, IVA, específico combustible, honorario, importación, etc. Por otro lado, aquello permite incentivar la definición de áreas de captura de CO2. Ahí, ¿qué le podemos comentar a lo que nos plantea Elir? Jessica, ¿tienes la mano Sí. Sí, levantada? sí, sí, comentar, bueno, agradecer a Lil por la pregunta. Claro, de todas maneras nosotros entendemos que la generación de incentivos, en este caso incentivos tributarios, pudiese ser súper interesante para promover este tipo de instrumento. Tenemos una limitación legal, en este caso, que tiene que ver con las atribuciones que tiene la ley 21.600, que es la ley del SBAP. En general y en particular este reglamento, todo lo que tiene que ver con materia tributaria está regulado por otro tipo de normativas, de leyes, y en ningún caso podría este reglamento establecer exenciones como las que se mencionan. Entonces es algo que está fuera del alcance de este instrumento, al menos por ahora, sin perjuicio de que se van a también trabajar en el futuro cuando este instrumento se pueda implementar en formas de promover e incentivar que este tipo de acciones ocurran con mayor frecuencia, y en el futuro se podría también considerar este tipo de, de exenciones tributarias y qué sé yo. Sin embargo, a dejarlo súper claro, no es algo que esté considerado ahora, porque no está dentro de las atribuciones ni de la ley, ni mucho menos del reglamento. Súper. Muchas gracias, Jessica. Tenemos por acá más preguntas. Joan Texido nos señala que no le queda claro del todo si dos privados quieren ejecutar un contrato de restauración. ¿Podría optar a financiamiento total o parcial postulando a este instrumento? No sé Jessica, si... ¿tiene la mano levantada? Sí, quizás ahí no se van, si quieres partir tú, o porque Ve- lo Veía, que... veía, veía dos manos levantadas, Así pero que creo que a la mesa le queda. sí, prefiero que respondan ustedes. Ya, no, solamente quiero hacer la salvedad de que este instrumento no es una fuente de financiamiento como tal. Entonces ahí para aclarar un poco la pregunta de Joan, no es que se esté creando una fuente de financiamiento a la cual los privados van a poder postular para acceder a fondos para financiar proyectos de conservación. Em, lo que este instrumento hace es de manera indirecta promover acuerdos entre privados que, claro, pudiesen llevar a ciertas fuentes de financiamiento adicionales, pero en ningún caso significa que se esté disponibilizando recursos para que se puedan financiar este tipo de acciones. Lo que busca el SBAP es promover este tipo de contratos entre privados y así mejorar las opciones que se pueden generar para obtener financiamiento para las acciones de conservación. Súper. Muchas gracias, Jessica, por tu respuesta. Em, bueno, ya llevamos ahí, como ustedes pueden ver, llevamos más de 30 preguntas que se han ido respondiendo ya sea por escrito o a viva voz, así que agradecemos mucho a todos y a toda su participación. Em, Vanessa, quizás sería interesante, por ahí nos señalaban también, em, volver a dar algunos ejemplos como concretos que nos señalaban al principio para que reforzar esa idea mientras ahí seguimos, siguen llegando más preguntas. Sí, quizás ahí le doy el pase a Ame con Gabriela para que complementen con los ejemplos que habían estado conversando. Sí, en el gracias, Vane. En el mismo chat aparecían algunos ejemplos relacionados a la reforma al Código de Aguas y a la interacción entre la provisión de servicios ecosistémicos hídricos. Y, por ejemplo, creo que Evelyn mencionaba que si un proveedor es alguien que tiene derechos de aprovechamiento de agua y no los usa en un sitio y que va a beneficiar aguas abajo, pudiese ser entonces ese un retribuyente. Podría ser un proveedor de servicios ecosistémicos hídricos y tener un retribuyente aguas abajo que pague o retribuya por ese servicio. No sé, Vane, si quieres, Gaby, si quieres dar algún otro ejemplo de los revisados. Sí, lo que pasa es que nosotros efectivamente hicimos una revisión y encontramos varios
fondos y programas. Encontramos fondos que son compatibles con la retribución por servicio ecosistémico y encontramos programas que son muy afines con la retribución por servicio ecosistémico. Pero prefiero no dar nombre de estos programas porque aquí va a depender si estos programas están interesados o no en inscribirse en el registro. Pero sí encontramos varios programas en Chile que mantienen convenios muy afines, convenios, contratos o acuerdos muy afines con la retribución por servicio ecosistémico. Pero creo que no es correcto que dé los nombres porque puede ser mi visión particular y no han pasado por la evaluación para la inscripción al registro. Igual hay ejemplos que son internacionales, como por ejemplo el caso de Perú con la retribución por servicio ecosistémico asociado a la regulación. Ahí no sé si quieres comentar algo. Bueno, sí, en el caso de Perú, por ejemplo, han utilizado mucho la retribución por servicio ecosistémico, ellos la llaman de una manera muy similar como la vamos a denominar acá, sobre todo para temas de seguridad hídrica. Le han dado un uso súper fuerte en ese ámbito. Y también el pago por servicio ecosistémico se ha usado bastante en Latinoamérica, sobre todo en lo que es la provisión y seguridad hídrica, también en turismo, para temas de conservación de agua y biodiversidad. Esos son como los focos principales y que probablemente van a ser también los principales que se promuevan en Chile a futuro. Súper. Gracias, Gabriela. Gracias, Merindia. Ahí por mencionar algunos ejemplos. Em, Bárbara Cid nos dice que no le queda del todo claro el rol del intermediario. Entonces ahí también señala si lo pueden clarificar, dar algún ejemplo. Sí, el rol del intermediario está adscrito específicamente en la definición de programa, por eso el intermediario se define en función de cuando se articula los contratos con un programa. Pero lo que hacen por lo general los intermediarios es, se establecen los lineamientos a nivel macro, es decir, por ejemplo, no sé, el Ministerio de Medio Ambiente crea un programa con ciertos objetivos ambientales para cumplir ciertas metas o compromisos internacionales. Entonces se establece una figura que va a administrar un fondo, por ejemplo, para hacer pagos por servicios ecosistémicos y esta figura lo que debería hacer es articular distintas fuentes de financiamiento, ya sean de organismos internacionales, de retribuyentes, por ejemplo, que quieran aportar este fondo. Y a través de este intermediario se hacen los llamados hacia los proveedores, por ejemplo, quienes estén dispuestos a proveer ciertos servicios ecosistémicos que estén priorizados por estos lineamientos, y es quien articula a las fuentes de financiamiento con los proveedores a nivel territorial. No sé si ahí quedó Súper. más claro. Gracias, Vanessa. Ahí invitamos a que ahí nos comenten o nos vuelvan a preguntar en relación a eso. Por acá nos preguntan también un poco en la misma línea si existen o existirán mecanismos facilitadores para que fomente la interacción entre entidades que puedan llevar a cabo estos contratos. Que faciliten, ¿cómo fue lo último, Sergio? Leo de nuevo, leo de nuevo. Sí, existen mecanismos facilitadores para que fomente la interacción entre entidades que puedan llevar a cabo estos contratos. Ahí Mm, Gabriela levantó la mano. Dentro... Ah, ya, dale, Gaby. Estás muteada, Está en pero mute, avanzo Gabriela. yo. Dentro de lo que se establece en la ley es la promoción de estos contratos. Entonces, el SVAP, a través del registro, de cierta forma, lo que tiene que hacer también es promover el uso de estos contratos. Actualmente no existen entidades que puedan facilitar esta interacción porque el instrumento no está institucionalizado, pero ¿quién va a ser la institución que esté a cargo de la promoción como tal de articulación de los contratos? Es el SVAP. Ahora, si es que hay cuando ya esté en funcionamiento, ¿cierto? Las expectativas de este instrumento son que en algún momento se empiecen a crear programas para facilitar estas articulaciones, estas facilitaciones tienen que ser a nivel de programa y ahí pueden estar distintas instituciones comprometidas también en esta función. Pero actualmente no existen y una vez que se cree este anteproyecto, quien va a tener las facultades de la promoción como tal va a ser el SPAP. Super. Muchas gracias, Vanessa.
Ya nos vamos acercando ahí a nuestra hora de cierre contemplada. Tenemos más de 40 preguntas que se han ido dando respuesta. Ahí nos quedan todavía un par más, así que vamos ahí en estos minutos que nos quedan, vamos a leer un par de preguntas más. Por acá, Matías Peredo nos consulta, ¿las acciones de restauración que sean definidas en el contrato podrían entrar en un proceso de evaluación ambiental, ya sea día o ella? Para los proyectos que sean necesarios entrar a evaluación ambiental por parte del Servicio de Evaluación Ambiental, eso es una línea de institucionalidad completamente distinta a estos contratos. Es decir, estos contratos, en principal, las acciones que se podrían ejecutar dentro de los contratos no podrían generar impactos ambientales por el criterio de integridad. Por lo tanto, no corresponde, son instrumentos distintos. La evaluación ambiental se hace cargo de los proyectos o actividades que tengan ciertas características y que tengan que ingresar a través del servicio. Y estos son acciones de preservación, de restauración, de uso sustentable, siempre ligado a los ecosistemas y a la provisión de servicios ecosistémicos. No. Súper. Gracias, Vanessa, entonces ahí por clarificar la pregunta. Continuando entonces, tenemos por acá, ya vamos a ir leyendo las últimas preguntas. Ana Arauz nos consulta, ¿cómo se puede entender la interacción entre servicio ecosistémico en la lista que sería definida? Por ejemplo, si la lista contiene reducción de ruido y reducción del viento, ¿es posible que ambas puedan ser cumplidas de la misma forma? ¿Habrá algún modo de separar a qué servicio se está retribuyendo? ¿O se entenderán los servicios como un conjunto? Los servicios ecosistémicos que queden establecidos en la lista van a ser los normados y categorizados por el SBAP, ¿cierto? Ahora, ¿quién va a tener la labor de identificar el servicio ecosistémico para los cuales las acciones se están estableciendo en el contrato? Va a ser tanto el proveedor tanto el proveedor de este servicio ecosistémico que ya se está identificado, o sea, que ya se identifica en el contrato, y el retribuyente, que es quien se beneficia de este servicio ecosistémico. Entonces, las acciones tienen que ser en pro de mantener o conservar esto, pero va a ser por parte de estos dos actores, a no ser de que se articule a través de un programa, que es como lo que ya mencionamos antes. Pero en función de los contratos, quienes tienen que identificar que las acciones sean eh, eh, directamente en función del servicio ecosistémico y de su provisión, tienen que ser los actores. Después el SBAP tiene que ver si es que estas acciones cumplen el criterio de integridad ambiental y si es que están los contenidos mínimos en el contrato. Súper. Muchas gracias, Vanessa. Bueno, ya nos acercamos a nuestra hora de cierre. Tal vez dar algunas indicaciones como finales y ahí pedirle al equipo que vayan preparando como algunas ideas fuerzas para ya ir cerrando. Pero recordarles entonces que a partir de mañana, tanto estas presentaciones que se hicieron el día de hoy como la grabación van a estar disponibles en el portal de Consulta Ciudadana. Invitarlos a todos y a todas que puedan hacer sus observaciones a través del portal de Consulta Ciudadana, como se mostró en la presentación de Camila. Eh, Hay plazo suficiente hasta fin de mes, hasta el 29 de julio, así que ahí lo invitamos a todos y a todas que puedan hacer llegar sus observaciones. Sabemos siempre que en estas actividades en las que hoy día dimos respuesta a más de 45 consultas, siempre quedan ahí algunos temas, algunas inquietudes, entonces invitamos a que puedan canalizarlas, que puedan realizarlas a través de observaciones en el portal. Así que ahí le agradecemos a todos y a todas la participación y le doy el pase al equipo. No sé ahí si Vanessa, Jessica quieren dar alguna idea, fuerza para cerrar la actividad de hoy. Gracias. Sí, quizás como idea fuerza y partiendo desde las consultas que surgieron,
quiero que quede bien claro que este anteproyecto funciona a nivel de contrato, ¿cierto? Se establecen los contenidos y los criterios siempre a nivel de contrato. Es un acuerdo que va a ser voluntario, que pueden participar distintos proveedores y así como distintos retribuyentes. Eso no quiere decir que no se podrán articular a nivel de programa, que es lo que un poco busca también, porque se integra la definición de programa y porque se hacen ciertas interacciones dentro de los contenidos mínimos a este programa que podría ser elaborado por el Ministerio del Medio Ambiente, pero en principio la idea de fomentar este tipo de instrumentos económicos es para que se vayan reconociendo ciertas actividades que se hacen a nivel de territorio, que se vayan también promoviendo la valoración de servicios ecosistémicos y que puedan existir ciertas transacciones para las comunidades o personas que estén haciendo acciones y que también los retribuyentes reconozcan este valor. Con eso me quedo. No sé si alguien más del equipo quiera dar algunas otras palabras finales. Súper. Muchas gracias, Vanessa, ahí por tu mensaje final para ir cerrando y agradecerle, por supuesto, a todo el equipo que nos acompañó hoy día en las presentaciones y en ir dando respuesta a sus consultas. Y agradecemos a Jessica, a Gabriela, a Merindia, a Camila, eh, así que, por supuesto, a Constanza. Así que a todas ustedes, muchas gracias. Agradecemos también ahí a Víctor que estuvo en el mensaje de bienvenida y le agradecemos a todos su participación y a todos quienes ahí en el chat nos agradecen por la instancia y por el espacio. Así que gracias a ustedes por haber participado. Así que eso, que tengan un buen día y nos vemos entonces en una próxima actividad. Que estén muy bien.